Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Gracias. Dutija Madiga, Toyajaí, Yowan, Nuna Shudi, Di Pentovi, Naramakan, Zengua, Gazuya, Zijaito, Antodendayabo, Nuna Munzi. Muy buenos días a todos los presentes. Enviamos un cordial saludo a la población que nos sigue en redes sociales. La que suscribe: Lucero Ambrosio Cruz, diputada de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, integrante del Grupo Legislativo de Morena, en ejercicio de las facultades otorgadas en los artículos 47, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, segundo y 124, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley de Acceso al Derecho a la Alimentación del Estado de Hidalgo conforme a la siguiente exposición de motivos. Primero, el acceso a la alimentación es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así lo establece en su artículo 25, del cual se puede leer lo siguiente: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Segundo, el 3 de enero de 1976, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entró en vigor el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fue el 23 de marzo de 1981 cuando México se adhirió a este pacto. Al hacerlo, el Estado mexicano está en obligación de cumplir los principios y lineamientos que en él se establecen. El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reza lo siguiente: los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. Y además se señala: los Estados partes en el presente pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán individualmente y mediante la cooperación internacional las medidas, incluidos programas concretos. Inciso A: mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios, de modo que se logre la explotación de la utilización más eficaces de las riquezas naturales. Inciso B: asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan. Tercero, el artículo 2, apartado B, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la alimentación a los integrantes de comunidades indígenas. Nuestro marco constitucional, en su artículo 4, hace mención explícita sobre el derecho a la alimentación de forma general y para toda la población del territorio nacional, señalando que la alimentación tendrá que ser nutritiva, suficiente y de calidad, pero además enfatiza que el Estado será quien garantizará este derecho. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en el mismo sentido que la Constitución Federal, reconoce en sus artículos 5 y 8 el derecho a la alimentación. Cuarto, la presente iniciativa está alineada a los propósitos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el rubro de hambre cero, y tiene como antecedente normativo la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México. Quinto, de acuerdo con el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, en Hidalgo existe 1.478.836 personas en situación de pobreza, de las cuales 234.257 hidalguenses sobreviven en condiciones de pobreza extrema. El informe señala que el grado de rezago social del Estado es alto
y se identifican 26 zonas de atención prioritaria rurales y 543 urbanas. De igual forma, el informe establece que el 24.5% de la población hidalguense enfrenta carencias en el acceso a la alimentación. Este porcentaje coloca a Hidalgo en el lugar 27 nacional en cuanto a acceso a la alimentación. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social define pobreza de la siguiente forma. Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social en los indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Y si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. El Coneval identifica a 6 municipios en el estado de Hidalgo con un porcentaje mayor al 30% de su población en situación de pobreza extrema. De igual forma, se señala que 27 municipios tienen una población mayor al 50% en condiciones de pobreza moderada. Cabe señalar que los 6 municipios con mayor pobreza del estado son municipios indígenas y 9 de los 27 municipios con mayor pobreza moderada también lo son. Estos indicadores no se contraponen con el informe proporcionado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el cual se da a conocer que el 30.5% de la población indígena no tiene acceso a la alimentación. Sexto, la adecuada alimentación es el inicio del desarrollo integral de la población y por ende la sociedad en su conjunto no podemos pensar en la democracia, en los principios de igualdad, libertad y fraternidad si tenemos un pueblo sumergido en carencias alimentarias. Por eso, la presente iniciativa, que crea la Ley de Acceso al Derecho a la Alimentación, busca establecer las bases que den operatividad a lo ya establecido en nuestros textos constitucionales. Con la presente propuesta se crea el programa denominado Comedores del Bienestar, dentro del cual se normará y se dará operación efectiva a los comedores populares y comedores escolares, teniendo como atención prioritaria a las personas en situación de vulnerabilidad. Cabe señalar que esta propuesta de ley contempla que el servicio de los comedores escolares será gratuito en los municipios con porcentaje de más de 30% de población en pobreza extrema y que tendrán una cuota de recuperación mínima en los municipios con más del 50% de su población en situación de pobreza moderada, mientras que los comedores populares instalados en los municipios con localidades consideradas como zonas de atención prioritaria tendrán una cuota de recuperación no mayor al equivalente al 10% del valor de un salario mínimo vigente. Asimismo, se contempla que la adquisición de suministros alimenticios podrá realizarse con los productores y distribuidores locales. La ley consta de 4 títulos. En el primero se aborda lo referente a las disposiciones generales. En específico, se establece el objeto de la ley, mismo que es el de crear el programa denominado Comedores de Bienestar. De igual forma, se establecen las definiciones y las autoridades competentes, siendo estas últimas el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo y el titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. En el segundo título, se establecen las bases que dan operatividad al programa Comedores del Bienestar, entre otros lineamientos, se contempla que dentro del proyecto de presupuesto de egresos, el titular del Poder Ejecutivo del Estado contemple el recurso suficiente para garantizar la operatividad de los comedores. Además, dentro de este título se establecen los lineamientos generales de los comedores populares y comedores escolares, sus ubicaciones físicas, el personal operativo, los requisitos de los beneficiarios y las cuotas de recuperación. En los títulos tercero y cuarto se establecen los mecanismos de abastos de insumos y las causas de bajas o suspensiones, respectivamente. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio,
someto a la consideración del Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley de Acceso al Derecho a la Alimentación del Estado de Hidalgo. Artículo único. Se crea la Ley de Acceso al Derecho a la Alimentación del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo único. Se expide la Ley de Acceso al Derecho a la Alimentación del Estado de Hidalgo, dado en el Salón de Plenos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo a los 29 días del mes de noviembre del 2018. Atentamente, diputada Lucero Ambrosio Cruz. Es cuanto, diputado presidente.